Julio Verne tenía razón en su libro Viaje al centro de la Tierra e incluso quizás hizo parte de alguna sociedad secreta que le brinde información para mencionar esto, mencionar que bajo tierra tenemos una civilización, tenemos vegetación e incluso animales, o simplemente esto es mentira. Pues hoy les voy a contar que probablemente en el interior de la Tierra sí podemos tener un pequeño mundo, así como lo menciona Julio Verne, pero con una información un poco diferente. Y es que hoy les voy a contar que se han hallado estructuras bastante extrañas y que preocupa a algunos expertos sobre estos temas. Y es que hace unos años se comprobó lo siguiente, y lo pueden googlear. A 2.900 kilómetros de profundidad se encontraban estructuras que están bajo tierra y esas estructuras cumplen una función muy importante. Al momento que hay un sismo, un temblor, estas ondas sísmicas, si atraviesan esas estructuras, simplemente se vuelven lentas, van muy lentas. Son formaciones extrañas que a día de hoy los expertos no saben qué puedan ser. A algunos les preocupa porque no saben qué es, o sea, literal no saben qué es, no saben por qué están bajo tierra y por qué están a esa profundidad. Eso es lo realmente llamativo, ya que está a 2.900 kilómetros de profundidad. Claramente la temperatura y la presión tiene que ser extrema. Un ejemplo muy sencillo es lo siguiente: si tan solo a 662 kilómetros la temperatura llega a 1500 grados centígrados, entonces a 2900 kilómetros, ¿cuánto sería la temperatura? Sería demasiada la temperatura. Como yo les menciono, a día de hoy, 2025, los geólogos no saben qué puede hacer. Simplemente comprobaron que son estructuras bastante grandes que están bajo tierra y que al momento que hay un temblor, las ondas sísmicas, si atraviesan estas estructuras, se van volviendo muy lentas, disminuye su velocidad. Algo que es extraño y que no saben qué puede hacer. De hecho, tampoco saben de qué tipo de estructura o mineral podría ser para que convierta las ondas sísmicas en algo bastante lento. Hay diferentes hipótesis, pero no hay nada claro sobre cuál es la finalidad o por qué están ahí o si alguien las dejó ahí. Ahora bien, en el 2020, hace ya 5 años, se encontró que bajo tierra también tenemos montañas, llanuras planas e incluso tenemos agua. Así que ustedes me dirán que bueno, Julio Verne sí tenía razón. Y es que aquí me parece muy interesante y muy importante mencionar que Julio Verne durante un tiempo hizo parte de una sociedad secreta. Esa sociedad secreta se llamaba la Sociedad Secreta de la Niebla. Y se cree que él probablemente tuvo conocimiento de acontecimientos futuros o información sobre lo que pasaba en el planeta Tierra. Y todo esto lo dejó plasmado en sus libros a modo de ciencia ficción. En el 2020, Jessica Irving, una experta, y Wenbo Wu, un estudiante chino, se dieron cuenta que a 662 kilómetros de profundidad la Tierra tiene montañas incluso más altas que el Monte Everest, llanuras planas y agua. En este momento podrán decirme que efectivamente Julio Verne tenía razón, pero hay una pequeña diferencia. Y es que estas montañas que se encontraron son formaciones diferentes a las montañas que conocemos en la superficie. Serían formaciones rocosas totalmente diferentes que sí serían muy altas e incluso algunas más altas que el Monte Everest. Y ya las llanuras planas no tendrían vegetación como acá en la superficie, no serían llanuras como las que vemos, sino simplemente serían también formaciones rocosas y con otros tipos de minerales que se forman de esta manera natural que asimilarían a una formación, a una llanura como tal plana, algo que es bastante llamativo. Y finalmente, el agua que se ha encontrado bajo tierra tampoco es que sea agua completamente líquida, ya que se ha encontrado ringüidita. La ringüidita es un mineral que almacena el agua en su estado cristalino. Así que se encontró agua, pero cristalina, se encontraban montañas y llanuras planas, pero claramente no tienen vegetación ni tampoco son parecidas como las montañas o las llanuras planas de la superficie. Entonces aquí nos damos cuenta que si hay algo diferente en lo que mencionaba Julio Verne o demás autores que hablan sobre que bajo tierra puede haber un pequeño mundo. ¿Se puede visitar? No, no se puede visitar, ya que la temperatura a esta profundidad llega a los 1500 grados centígrados.
También la presión es tan fuerte que si se quisiera enviar un dispositivo o una persona, pues claramente no podría hacerlo. Se va a ver afectado 100%. Hasta el momento se comprobó que estas montañas y estas llanuras planas se encuentran en una capa intermedia que estaría entre la mitad de la corteza terrestre y el manto terrestre. En esa mitad estaría todas estas formaciones que yo les acabo de mencionar. Un hallazgo que fue muy importante y que fue publicado en la revista Science en el año de 2020. Algo 100% real. Sí tenemos montañas bajo tierra, sí tenemos llanuras planas e incluso agua, pero con algunas características diferentes como ya les acabo de mencionar. Algo que es interesante, ¿no? Nos damos cuenta que quizás Julio Verne sí tenía razón y quiso de pronto exagerar un poco en sus relatos, pero con el paso del tiempo sí se han encontrado cosas muy parecidas. Y también algunas sociedades secretas como en 1935, la Sociedad para la Investigación de la Herencia Ancestral Alemana. Los nazis crearon este grupo para viajar alrededor del mundo y buscar una mítica ciudad que está bajo tierra. Esa mítica ciudad se va a llamar El Shambhala o Agartha, como aquí estarán viendo. Algunos creían que estaba en el Tíbet y precisamente en el 35. Y como podrán observar, los nazis fueron hasta el Tíbet para buscar esta ciudad y hablar con los monjes tibetanos. Así que es bastante curioso que alrededor del mundo hay diferentes creencias que sí puede haber un mundo interno. Hasta las tradiciones escandinavas, acá en Sudamérica algunas comunidades en el Amazonas brasilero mencionan sobre esto y como les acabo de mencionar, hasta en las montañas del Tíbet también se cree que puede haber un mundo perdido bajo tierra. A día de hoy no sabremos si esto puede ser real. Lo que sí sabemos es que sí tenemos estructuras desconocidas que vuelven lentas las ondas sísmicas y nadie sabe qué es, ni quién las puso ahí o simplemente si son formaciones naturales. Tenemos montañas, llanuras planas y agua, algo que es bastante interesante. Si llegó hasta aquí, muchas gracias, le mando un cálido abrazo y nos vamos a ver muy, pero muy pronto.